días a todos. El día de hoy nos encontramos con el doctor Diego Sánchez. Él es un experto en sindicalismo, entonces le vamos a realizar algunas preguntas acerca de cómo está funcionando el sindicalismo en nuestro país, cuáles son los problemas a los que se pueden ver expuestos los empleados que deciden hacer parte de estas entidades y cuáles serían las repercusiones legales que esto tendría. Entonces, primero, doctor Diego, preséntese. Buenos días, mi nombre es Diego Sánchez, soy profesor de Derecho Laboral Colectivo de la Universidad Externa de Colombia, soy doctor en Derecho de la Universidad de París II, tengo una maestría en Derecho Social de la Universidad de París II, un DSU en Derecho Privado de la Universidad de París II, una maestría en Responsabilidad Civil y del Estado del Externado, soy especialista en Derecho Laboral, especialista en Derecho de la Empresa, especialista en Derecho Tributario y especialista en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y abogado de la Universidad Externada. Vale, muchísimas gracias. Pues como ya sabemos, el primer sindicato surge en 1847, más que todo para los artesanos, pero pues se ha venido implementando en diferentes entidades, en el sector bancario, en el sector de energía y en muchos otros sectores. Pero quisiéramos saber qué tanto funciona en un país como Colombia desde su perspectiva. Bueno, digamos que en Colombia hay 3 niveles de sindicato. Está, digamos, el primer nivel de sindicato que está basado en la empresa o en las entidades, dependiendo de si es del sector privado o del sector público. Y dentro de ese primer nivel, pues también se encuentran sindicatos de industria, sindicatos gremiales y sindicatos de oficios varios. Hay un segundo nivel que son las federaciones que agrupan los sindicatos de primer nivel, y hay un tercer nivel que son las confederaciones que agrupan las federaciones. Podemos tener como punto de partida en la actualidad el censo sindical, que fue publicado en febrero de 2018, donde nos dice que en Colombia hay una tasa de sindicalización del 9,03%. Eso nos daría a entender que 1 de cada 10 trabajadores, tanto del sector privado como del sector público, están sindicalizados, es decir, hacen parte de una organización sindical. Al día de hoy, entonces, sin la UTC, tenemos la CTC, la CGT y la CTC con una representatividad del 95% de los trabajadores. Dentro de ese panorama encontramos grandes virtudes y algunas sombras del sindicalismo. Entonces, grandes virtudes, vemos una representatividad, vemos, digamos, en términos de diálogo social, la posibilidad y la voluntad de las 3 grandes confederaciones para llevar a cabo una discusión sobre las problemáticas sociales. En el caso de las organizaciones sindicales, con el principio de especialidad, lo que se busca es la defensa y la promoción de los intereses de sus afiliados. ¿Qué sucede? En algunos, no estoy generalizando, es decir, hay organizaciones sindicales muy buenas, que yo creo que son la mayoría, pero pues hay unas organizaciones sindicales, sobre todo en el primer nivel, que desafortunadamente no cumplen con la finalidad sindical. Entonces se da, por ejemplo, el fenómeno del carrusel sindical, donde cada 6 meses los mismos y las mismas afiliadas crean otra organización sindical para buscar fuero sindical o buscar permiso sindical. El fuero sindical es la garantía que tienen ciertos trabajadores para no ser ni despedidos, ni desmejorados, ni trasladados en razón a la actividad sindical, a menos de que exista una justa causa y haya una autorización del juez de trabajo. Y el permiso sindical, pues digamos que dentro de la jornada de trabajo debidamente remunerado se pueden utilizar unas horas para ejercer la actividad sindical. Hay otras conductas que también están asociadas a la autocracia sindical. La autocracia sindical es todo lo contrario a los principios democráticos. Se parte de una autonomía colectiva de gestión, es decir, la organización sindical, una vez creada, se autogestiona y no puede haber intervención ni del Estado, ni del empleador, ni de otras organizaciones sindicales. Entonces, dentro de esa autonomía, pues no hay un control externo, es decir, el Ministerio del Trabajo no puede intervenir, en principio. Dentro de ese autocontrol, pues hay algunas conductas que son contrarias a los principios democráticos. Por ejemplo, la reelección. La reelección indefinida de algunos dirigentes sindicales puede llevar a temas de autocracia sindical en contra de la democracia sindical. Otro ejemplo de la autocracia sindical está muy ligado a la forma como se elige el fiscal dentro de la organización sindical. El fiscal de una organización sindical tiene que ser elegido dentro de las minorías. Entonces hacen un acuerdo previo al momento de hacer las elecciones y esas minorías en realidad no son minorías, sino es un acuerdo previo entre las mayorías para poderse quedar con la fiscalía de la organización sindical. Vale, perfecto.
Perfecto. Entonces, usted dice que algunos sindicatos han cambiado la intención principal del sindicalismo, ¿no? Que es precisamente defender los derechos de los trabajadores y sus condiciones laborales. Pero, ¿cuáles son esos logros principales que ha logrado el sindicalismo en Colombia desde que nació y qué los ha llevado a crecer y pues a que poco a poco se vayan creando más? Listo. Entonces, si quieren nos ubicamos en dos momentos distintos, antes del 91 y después del 91. Entonces, ubiquémonos en 1965. Nosotros tenemos un Código Sustantivo del Trabajo muy antiguo, de 1950. Y en 1965 viene una reforma, y esa reforma la impulsa la CTC y la UTC. Dentro de esos intervalos de reformas, la del 65 es la única que no es regresiva. Por ejemplo, se crea el fuero circunstancial, que el fuero circunstancial es un fuero especial que no va ligado, digamos, a una organización sindical como tal, sino va ligado a la negociación colectiva. Por ejemplo, se aumentan las tablas de indemnización, hay la posibilidad que hayan reintegros por despidos sin justa causa. Con posterioridad a 1991, pues hemos visto momentos históricos muy interesantes. Entonces, el año pasado se puso al descubierto una serie de anomalías laborales que hoy en día van a ser objeto de discusión. Entonces, digamos que la apertura al diálogo social de estas tres grandes confederaciones es un gran logro que tiene ahorita Colombia. Desafortunadamente, ese diálogo social se ha limitado a la imposición en últimas del salario mínimo legal mensual vigente. Claro, muy bien. Y bueno, digamos que los sindicatos pues han ganado mucho terreno, como usted ya lo mencionó, y precisamente le han aportado muchísimo más a los derechos del trabajador, pero también se reconoce que la Constitución y el mismo Código Sustantivo del Trabajo tiene algunas prohibiciones hacia el sindicalismo y cosas que no se pueden hacer. ¿Cuáles considera usted desde su perspectiva que son algunas trancas, por decirlo así, que tiene el gobierno hacia el sindicalismo que tampoco lo han permitido crecer y darle mejores condiciones a los trabajadores? Bueno, digamos que esa respuesta se puede dar desde un punto de vista jurídico y desde un punto de vista político. Desde el punto de vista jurídico, tenemos que, digamos, mirar con desprecio el Código Sustantivo del Trabajo, porque nos está rigiendo una norma de 70 años atrás que no tiene, digamos, mayor fundamentación frente a la realidad. Entonces, si nos vamos a las fuentes verdaderas, tenemos que irnos al bloque de constitucionalidad. Y en el bloque de constitucionalidad sí se establecen tres límites a los sindicatos. Es decir, a la libertad sindical, es decir, a la posibilidad que dos o más personas constituyan una organización sindical, en Colombia más de 25, ¿no? Que es bueno aclararlo. En ese sentido, entonces tenemos el primer límite, que es el orden público. El problema es que Colombia nunca se ha sentado a mirar qué es el orden público, porque el orden público es la protección de los valores supremos. Ni siquiera tenemos claro nuestra identidad cultural, no tenemos un idioma, no tenemos una religión, todo lo tenemos prestado. No sé, lo único que nos une aquí en Colombia, que la selección Colombia, si acaso, no tenemos nada más. El segundo límite son los principios democráticos, como te comentaba. Los principios democráticos prácticamente se reducen a tres manifestaciones, y es el derecho a elegir y ser elegido, el derecho a determinar la actividad sindical y el derecho a controlar esa actividad sindical. Y hay un tercer límite que es muy interesante, que es la prohibición del abuso del derecho. Ahora, desde el punto de vista político, ¿qué sucede? Colombia tradicionalmente se ha movido en el poder económico, que lo representan las 5 grandes agremiaciones, que son la ANDI, FENALCO, ACOPI, la SAC y Asobancaria. Y entre ellas 5, sin calificarlo como bueno o malo, ha estado el poder político. Estamos en un momento histórico donde esta vez el poder político va a estar de la otra cara de la moneda, que son las 3 grandes confederaciones, la CTC, la CUT y la CGT. Y la ministra de Trabajo viene de la CUT, viene de FECODE, que es la federación más grande de la CUT. Entonces es un momento histórico político donde esta vez el poder político va a estar más ligado a las confederaciones que a las agremiaciones. Entonces la respuesta en este momento es vamos a ver qué pasa. Vale, entonces para terminar, decimos que el sindicalismo es una práctica buena en cuanto a que se realice con el fin de conseguir esos objetivos para bien de los trabajadores, pero muchos empleados tienen miedo de hacer parte de los sindicatos, precisamente por lo que usted decía. Si no hacen parte del fuero pueden despedirlos
y pueden simplemente trasladarlos. Entonces, ¿cuáles serían las propuestas que usted daría desde su perspectiva para que el sindicalismo mejore en Colombia y que la gente pueda tener una perspectiva mucho más cercana a lo que es el sindicalismo en realidad? Y pues precisamente que las empresas no se aprovechen del hecho de despedir a las personas para que ellas no tengan el derecho de luchar por sus condiciones laborales. Yo pienso que la solución es el diálogo social. El diálogo social, digamos, no está regulado a nivel de OIT, pero sí hay una definición de diálogo social que es muy interesante, y es que, digamos, habla de comunicación directa entre los directamente interesados, discúlpenme la redundancia, pero ¿por qué se habla de comunicación directa entre los directamente interesados? Porque realmente es un buen momento para desplazar a la clase política y que se sienten en una mesa con o sin el gobierno, porque el diálogo social puede ser bipartito o tripartito, que se sienten los empleadores y los trabajadores y que partan de una reflexión, y es que todos tenemos rabo de paja en este país. Y en ese sentido, entonces, nos tenemos que sentar y tenemos que establecer, como les decía, digamos, con el orden público, establecer qué es lo que nos une a los colombianos, cuáles son nuestras finalidades, nuestros valores, y a partir de ahí, entonces, negociar ciertos temas. Hay un tema que es muy polémico y es por qué una organización sindical tiene que constituirse a partir de 25 trabajadores, lo cual dificulta la unión. Eso nos lleva a entender por qué el sindicalismo está en la grande empresa, excepcionalmente en la mediana empresa, y no va a estar ni en la pequeña ni en la micro. Entonces yo pienso que ese es el primer punto de partida, entender el sindicalismo, y ese puede ser una visión de digamos, de la parte de las organizaciones sindicales. Ahora, los empleadores también por el otro lado van a decir, bueno, entonces nos van a montar sindicatos con 2 o más personas. Entonces digamos que si ponemos sobre la mesa esas dos posiciones mediante un diálogo social, podríamos llegar a unas soluciones directamente establecidas por las partes en ese sentido. Hay muchas fórmulas de negociación. Yo pienso que si partimos de esa premisa de decir que todos tenemos rabo de paja, que nos podemos sentar, que estos son nuestros intereses, que estas son nuestras dificultades, y entre las mismas partes encontrar la solución, podríamos, digamos, en prospectiva, llegar a un mejoramiento de las condiciones. Claro, vale. Entonces, muchísimas gracias, doctor Diego, por la entrevista, y pues esperamos que esta información sea de ayuda para entender un poco más el sindicalismo en Colombia y cuál sería la forma entonces de mejorar este proceso. Entonces, muchísimas gracias. No, con mucho gusto a ustedes.